Hola, buenos días a todos y muchas gracias por vuestro tiempo. La idea del informe, que ya anunciamos hace tiempo, que tenemos pensado introducir hoy, es un análisis que hace la revista Instituto de Estudios Económicos sobre el impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas, ¿no? Y lo que hemos hecho es pedir la colaboración de 7 grandes catedráticos de Derecho Tributario, que han redactado 7 artículos y que básicamente se analiza este nuevo impuesto y se reflexiona sobre su inconstitucionalidad, derivada de la forma elegida para su tramitación y de su redacción, además de demostrar que se trata, en opinión nuestra y de estos catedráticos, de un impuesto innecesario, inoportuno, extemporáneo y con un difícil encaje en un sistema tributario eficiente y moderno. Este impuesto se considera, o es la conclusión de estos artículos, que es un impuesto que se considera inconstitucional tanto en la forma como en el fondo. Y yo creo que a continuación los catedráticos nos van a analizar en más profundidad un poco los argumentos que justifican esta conclusión. Pero bueno, yo resumo de una forma rápida, ¿no? En cuanto a la forma, se trata de un impuesto que se ha tramitado como una enmienda a una proposición de ley de un contenido distinto, y esa tramitación del impuesto como enmienda limita de una manera absoluta el debate parlamentario y, por tanto, la posibilidad de mejora del texto legal. Además, dicha enmienda es incoherente con el resto de la norma en la que se inserta, lo que está expresamente prohibido según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El segundo motivo de inconstitucionalidad en materia de forma lo constituye el objetivo de armonizar la fiscalidad autonómica, prescindiendo de modificar, como hubiera sido adecuado, el bloque de constitucionalidad de la financiación de las comunidades autónomas, lo que supone, de hecho, una vulneración de la reserva de la ley orgánica contenida en el artículo 157.3 de la Constitución. En cuanto al fondo, digamos, estos artículos concluyen la inconstitucionalidad del impuesto porque vulnera la seguridad jurídica que supone aprobar un impuesto en el mes de diciembre del año 22, con el añadido de que el texto de la enmienda no fue conocido hasta el 11 de noviembre del 22. La entrada en vigor del impuesto para el ejercicio 22 prueba, digamos, la existencia de una clara retroactividad y una clarísima también inseguridad jurídica, porque realmente, y me corregiréis, creo que está el impuesto todavía en el Senado, aunque no tiene capacidad de veto, pero bueno, es un impuesto donde muchas veces para pagar este impuesto hace falta, por ejemplo, en las empresas familiares, cerrar los balances a 31 de diciembre y las rentas, es decir, no es un impuesto que grava una variable fondo, grava unos flujos, y estos flujos pues no se conocen hasta el 31 de diciembre. Es decir, que existe una clara retroactividad. Y además se trata de un impuesto que en nuestra consideración tiene un carácter confiscatorio, porque para muchos patrimonios que apenas tienen rentas puede gravarse más de un 60% de la renta, y además para los patrimonios altos el gravamen es del 3,5% y realmente en la mayor parte de muchos de los rendimientos están situados por debajo de ese 3,5%, y por tanto para hacer frente al pago del impuesto se tiene que vender patrimonio. Es decir, que existen toda una serie de razones que ahora oiremos con más detalle por parte de los catedráticos que concluyen acerca de esta inconstitucionalidad, ¿no? Yo, por concluir, con un análisis un poco más desde el punto de vista económico y por continuidad con el informe que hicimos ya hace unas semanas, creemos que es un impuesto, y así también lo concluyen algunos artículos, innecesario por su escasa recaudación comparado con las necesidades de recaudación por parte del Estado, y por su carácter tremendamente distorsionador. Muchos países, o la mayor parte de los países, han renunciado a ese tipo de impuestos por el carácter alto de distorsión que genera y la escasa recaudación que tiene, en un contexto donde competimos fiscalmente con los países de nuestro entorno, y donde lo normal es que en el medio plazo ese impuesto, lejos de recaudar, disminuya la recaudación y genere, digamos, un menor crecimiento del Producto Interior Bruto, como consecuencia un menor ahorro
e inversión. Y además, como vimos hace unas semanas, el indicador de competitividad fiscal de España pues, ha perdido muchas posiciones, estamos en el puesto 34 y 38, y eso que es que la introducción de este impuesto no se ha tomado en consideración. Seguramente cuando se tome en consideración este año, pues retrocederemos aún más en nuestro índice de competitividad fiscal. Y por tanto, bueno, creemos que realmente no solo es un impuesto dudoso desde el punto de vista constitucional, sino desde luego es un impuesto tremendamente distorsionador, con muy poquita recaudación en el corto plazo y posiblemente nula o negativa en el medio plazo y con un impacto muy negativo en el ahorro, inversión y crecimiento económico. Y sin más, yo creo que aquí lo importante es escuchar las reflexiones de esos catedráticos y le voy a dar la palabra en primer lugar a Luis Manuel Alonso González, que es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona. Muchas gracias, presidente. Yo quería empezar por destacar que este impuesto, el impuesto temporal sobre las grandes fortunas, supone varios hitos en lo que sería la historia fiscal de España. En primer lugar, sitúa a España como el único país del mundo, creo yo, que tiene dos impuestos sobre el patrimonio de aplicación simultánea. En segundo lugar, consigue elevar el número de impuestos estatales que se están exigiendo a la cifra de 25, que creo que es la más alta que ha habido nunca. Y en tercer lugar, y este es el punto en el cual me voy a detener con más rigor, es la primera vez también que alguno de esos impuestos estatales se aprueba mediante el curioso procedimiento de incluirlo en una enmienda a una proposición de ley que termina por tener una tramitación parlamentaria de apenas 40 días. Para entender mejor un poco la trascendencia que tiene la utilización de este curioso método de aprobación del impuesto, es preciso hacer un pequeño recorrido cronológico sobre digamos, un poquito la historia fiscal de cómo se llega a aprobar, cómo finalmente aparece como Ley 38/2022 en el BOE de 28 de diciembre. Y yo empezaría por destacar que después de un largo periodo de tensiones entre el gobierno del Estado y determinadas comunidades autónomas acerca de cuál era la presión fiscal o cómo se tenía que aplicar la imposición patrimonial, que llegó, digamos, a las puertas de lo que parecía algún tipo de intervención del Estado en esta materia. Sin embargo, parece que a principios del verano pasado la idea se abandona. Se puede acudir a la prensa para ver cómo se decía claramente que Hacienda abandona la idea de armonizar el impuesto de patrimonio en las comunidades autónomas. A su vez, contemporáneamente, tienen ustedes que recordar que el 13 de junio, con los votos del Partido Socialista, se rechaza una proposición de ley de Unidas Podemos sobre la creación de un impuesto sobre las grandes fortunas, un impuesto con un nombre muy largo, y que encuentra que el socio de coalición del gobierno se niega a apoyar ese impuesto. Y entramos así digamos, en el verano. El 28 de julio se presenta ya la proposición de ley sobre los gravámenes temporales energético y de las entidades de crédito, donde en ese texto inicial no aparece por lugar alguno el impuesto temporal sobre las grandes fortunas. Es decir, que esa iniciativa, que de por sí ya es curioso, ¿no? Porque como alguno de los presentes ya ha destacado, es decir, es bastante discutible que eso no sean impuestos, pero bueno, les llaman gravámenes temporales, como si fuera una manera de escaparse de la categoría tributaria. Y lo que aquí tiene que destacarse es eso: no aparecía en ese paquete impositivo, no aparecía el impuesto temporal sobre las grandes fortunas. Es decir, nadie pensaba en él. Hasta que a mitad de septiembre, pasado el verano, Andalucía enciende la mecha de un Big Bang fiscal cuando decide sumarse a las políticas de desimposición del impuesto de patrimonio. Enciende una mecha que realmente tiene una serie de explosiones concatenadas muy curiosas, ¿no? Porque ya no se distingue ni en territorios, unos son del PP, otros son del PSOE, no se distingue en impuestos, porque hablamos de impuestos de patrimonio o hablamos de sucesiones, de renta, según cuál es el territorio, ni desde luego de territorios, porque son diversas las comunidades autónomas a todo lo largo y ancho del país que se van sumando a esta dinámica.
Y eso sí que parece que ya provoque una reacción, un revulsivo importante a nivel del gobierno del Estado, en el cual dice, pues vamos a resucitar la idea de armonizar el impuesto de patrimonio. Pero en lugar de hacerlo, como parecería lógico, a través de una planificada, sosegada, larga, compleja reforma de los diversos instrumentos legales que rigen el sistema de financiación autonómico, porque hay que decir que el gobierno es legítimo, tiene toda la legitimidad para proceder a impulsar ese tipo de reformas. Sin embargo, se optó por un instrumento realmente singular, es decir, lo que se llamaría la enmienda número 9, la enmienda número 9 de esa proposición de ley que en su momento, desde el 28 de julio del 22, se estaba tramitando en las Cortes Generales sobre los gravámenes temporales de las energéticas y la banca. De tal manera que el día 10 de noviembre por la tarde se hace público, se puede ver en Internet ya, que el PSOE y Unidas Podemos presentan lo que sería casi sin ningún cambio, lo que será finalmente el impuesto temporal sobre las grandes fortunas, de solidaridad sobre las grandes fortunas, que solo se publica, solo se conoce públicamente y oficialmente en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 18 de noviembre. Es decir, que el 18 de noviembre es cuando formalmente se podría decir empieza la tramitación del impuesto. Claro, a partir de aquí, la utilización de una enmienda a la proposición de ley con las características que ahora señalaré es lo que permite valorar que se está actuando en fraude de ley. Actuar en fraude de ley en el ámbito procedimental, en el ámbito de legislar, lo único que quiere decir, pero que no es poco, es que se está utilizando un medio no querido para lograr un determinado fin, eludiendo lo que sería la utilización de los medios y procedimientos legales procedentes. ¿Y esto cómo se traduce en el plano concreto en el que estamos? Pues que lo que aquí se trataba de obtener era conseguir una aprobación lo antes posible de ese impuesto, evitando todo lo que son una serie de controles y trámites previos, a los que ahora aludiremos, buscando una celeridad máxima, buscando sobre todo que pudiera estar vigente en el ejercicio 22, aunque el año 2022 se estaba ya terminando, y desde luego también intentando soslayar unos niveles de debate público y político que parecen completamente imprescindibles cuando hablamos de una ley que crea un impuesto nuevo y además en unas circunstancias tan señaladamente extraordinarias. Pues bien, para lograr ese fin, parece ser que era inconveniente utilizar los medios previstos en el ordenamiento al efecto, que es presentar un proyecto de ley. Cuando se presenta un proyecto de ley por parte del Estado, ha de sujetarse, lógicamente, a una serie de condicionamientos. Yo les invito a que repasen la Ley 50/97 del Gobierno, donde nos va explicando claramente los distintos pasos por los que se atraviesa la creación, la preparación de un anteproyecto de ley y luego cómo este proyecto de ley llega a Consejo de Ministros, se aprueba y se envía a las Cortes Generales. Hay una serie de controles previos que están establecidos sobre todo para buscar una máxima calidad formal y de fondo en las normas. Entre ellos podemos incluir la posibilidad de que intervenga el Consejo de Estado y que el Consejo de Estado emita su informe. Pero también tiene que intervenir el Ministerio de Presidencia, tiene que haber una memoria de proyecto normativo, tiene que haber un plazo de consultas públicas. Es evidente que desarrollar, como debía haberse hecho, esta tramitación hubiera implicado, sin duda, que este impuesto no hubiera estado aprobado en el año 22, sino que hubiera estado aprobado en el año 23 y hubiera arrastrado además pues, un nivel de confrontación política o incluso de la opinión pública que probablemente se quería soslayar. Entonces, como esto es un procedimiento que no interesa, pues se utiliza otro. Y aquí viene la norma de cobertura en lo que se denomina un fraude de ley. Fraude de ley es una figura propia del derecho privado que al final acabamos extrapolando y viendo que se puede realmente identificar, por desgracia, en otras ramas jurídicas. ¿Y esa norma de cobertura cuál es? ¿Cuál es el procedimiento que al final vamos a utilizar, vamos a impulsar para poder llegar antes a donde queremos llegar y de la forma más fácil y sencilla posible? Pues vamos
a utilizar no solo la vía de la proposición de ley, sino que aprovecharemos que tenemos una proposición de ley en curso, en tramitación, y entonces introduciremos el impuesto a través de una enmienda. Una enmienda, pues no se puede enmendar, se podrá discutir quizás, pero con enormes limitaciones, dado lo avanzado que ya estaba el procedimiento en el cual se encontraba la proposición de ley iniciada el 28 de julio del mismo año. Pero por otro lado, hay una serie de límites constitucionales que hay que respetar cuando se utiliza esta vía. Es esa tesis, esa doctrina de la exigencia de homogeneidad y conexión. Es decir, una enmienda no puede hablar de cualquier cosa. Una enmienda se encuentra subordinada al contenido del texto al cual va a enmendar. Tiene que haber una relación sustancial entre el texto inicial y aquello que se piensa, digamos, alterar. Es evidente que todo esto pues, no existe, porque inicialmente nunca existió un impuesto temporal sobre las grandes fortunas, sino que cayó en paracaídas el 18 de noviembre de 2022, sin que nadie le esperara y sin que tuviera un encaje adecuado. Por otro lado, además vino muy bien el hecho de que esta proposición de ley estaba sujeta a procedimiento de urgencia, con lo cual se cortan los plazos a la mitad. Es decir, que entre una cosa y otra, y el hecho también singular de que esto se tramita a través de la mesa de la Comisión de Asuntos Económicos y no la Comisión de Hacienda, que sería lo lógico, siendo materia fiscal, pues al final nos encontramos con una serie de elementos que realmente pues, dan la sensación de que aquí se ha estado legislando en fraude de ley, se ha buscado un resultado que sí podía ser legítimo, pero utilizando unos medios que probablemente adolecen de graves carencias constitucionales. Y aquí habría que remitirse al artículo 23 de la Constitución, cuando prevé la participación de los ciudadanos y de sus representantes políticos, o sea, los diputados, en la elaboración de las leyes, que en este caso, pues como vemos, y hay algún antecedente, pues está bastante lesionado. E incluso yo me atrevería a situar el principio de legalidad tributaria, porque las leyes tributarias requieren también un determinado reposo, debate y estudio, como se ha pronunciado en muchas ocasiones el Tribunal Constitucional en otros ámbitos, como podría ser la exclusión de las leyes de presupuesto, perdón, de la creación de tributos en las leyes de presupuestos. Pero es que además, y con esto termino, se podría decir que se ha lesionado también un valor superior de nuestro ordenamiento. Ya no un principio o un derecho constitucional, sino un valor superior que, como se indica, está por encima incluso de esos principios, que es el que en el artículo 1.1 de la Constitución se refiere al pluralismo político. La prueba de ello reside en un auto del Tribunal Constitucional muy reciente que se ha hecho muy conocido, y es el auto de 19 de diciembre del 22, que es el que resolvió la suspensión de la tramitación en el Senado de las reformas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, aprovechando que también había en curso una proposición de ley orgánica, es decir, un planteamiento que no resulta tan ajeno al que estamos analizando aquí, aunque aquel ha tenido más repercusión que este. Y es que lo que nos dice este auto del Tribunal Constitucional básicamente es que hay que respetar el derecho a las minorías a participar en el debate público de las leyes y en la elaboración de las leyes. Y cuando se toman determinados atajos, eso perjudica, silencia a las minorías, ataca el pluralismo político y, por tanto, contradice uno de los valores superiores de nuestra Constitución. Y esto es todo lo que yo quería comentarles. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Yo creo que ha sido un análisis muy detallado sobre, digamos, la inconstitucionalidad desde el punto de vista de forma y en lo que se refiere, digamos, a la enmienda, ¿no?, del proyecto de ley. Y César, si quieres, que es catedrático también, como todos los aquí presentes, de Derecho Financiero y Tributario, en este caso por la Universidad de Santiago de Compostela. Muchas gracias. Buenos días. Pues gracias antes que nada al Instituto de Estudios Económicos por contar conmigo y con mis opiniones en este informe. Y para no sobrepasar el tiempo inicialmente asignado, pues me voy a centrar en lo que quería contarles, que es un aspecto importante de la inconstitucionalidad, de la aparente inconstitucionalidad de esta figura tributaria,
el impuesto de solidaridad de grandes fortunas que se ha creado, como todos ustedes saben, por la Ley 38/2022. Efectivamente, es una figura tributaria, lo señalaba el profesor Alonso González, peculiar, yo diría que casi extravagante, que duplica o que clona otro impuesto que ya existe en nuestro ordenamiento jurídico. Se opta por crear un impuesto nuevo copiando un impuesto que ya existe y esto no se había hecho nunca. Y eso se hace por una intención muy clara que voy a señalar a continuación, que es la pretendida finalidad armonizadora que tiene este impuesto. Hay bastantes elementos de inconstitucionalidad. Uno de ellos, a mi juicio, lo expuso el profesor Alonso González, que es el relativo a la forma de aprobación de este nuevo tributo a través de una enmienda a una proposición de ley. Hay también indicios de posible vulneración por violación de la seguridad jurídica, pero hay un factor que a mí me parece muy importante, que es el relativo a esa pretendida finalidad armonizadora. Lo dice la propia exposición de motivos de la ley del impuesto. Dice que además de recaudar, el impuesto pretende armonizar. Es curioso porque yo creo que aquí el problema es un problema de calado, porque es un problema de uso racional de la potestad legislativa. El poder legislativo está orientado a determinados fines y el poder legislativo tributario está orientado fundamentalmente a regular tributos con una finalidad prioritariamente recaudatoria. Se crean tributos para recaudar. Aquí estamos ante un nuevo impuesto que efectivamente tiene una finalidad recaudatoria, pero curiosamente de este impuesto se deduce íntegramente la cuota pagada por otro impuesto, con lo cual técnicamente es posible que este impuesto en muchas circunstancias no dé lugar a ninguna recaudación a favor del Estado. Cuando la cuota del impuesto del patrimonio sea igual o superior a la cuota del impuesto de solidaridad, el Estado no cobra, por tanto no hay una finalidad exclusivamente recaudatoria. ¿Cuál es la finalidad además de la recaudatoria? Como digo, lo dice la propia exposición de motivos, armonizar. Primero, hay que decir que efectivamente un impuesto puede tener, además de fines recaudatorios, otros fines, lo que llamamos los tributaristas fines de carácter extrafiscal, eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional. La cuestión es, ¿ese supuesto fin armonizador tiene justificación y es acorde con las exigencias de nuestro orden constitucional? Vamos por partes y voy a intentar ser lo más sintético posible. En primer lugar, ¿qué es esto de armonizar? Esto de armonizar es algo que se viene repitiendo constantemente. Hay que armonizar el impuesto del patrimonio. Hay otros impuestos cedidos de las comunidades autónomas donde hay diferencias de tributación, pero la clave se ha situado siempre en la necesaria armonización del impuesto del patrimonio. Es algo que se viene repitiendo constantemente. Obviamente es un uso del lenguaje bastante perverso, porque utilizar la palabra armonizar para igualar la tributación de un impuesto del Estado cedido a las comunidades autónomas que ya está armonizado porque hay una regulación uniforme, que es la regulación del Estado en la ley del Estado, pues no deja de ser un uso peculiar del término armonizar. Hay que armonizar cuando hay diferencias de legislación y no hay una legislación uniforme. En el impuesto del patrimonio hay una legislación uniforme, que es la Ley 19/1991, porque estamos hablando de un impuesto del Estado cedido a las comunidades autónomas y respecto al cual las comunidades autónomas tienen unas competencias normativas que pueden ejercer o no ejercer. Eso es una muestra, un signo palpable de autonomía financiera y de corresponsabilidad fiscal. Bueno, pues en relación con este impuesto, la idea de armonización no es tal armonización, no es el sentido técnico jurídico de la palabra armonización, sino de que lo que se trata es, como es evidente, de restringir, de recortar competencias normativas de las comunidades autónomas en relación con el impuesto al patrimonio. Y sobre todo competencias de desimposición, competencias de aquellas comunidades autónomas que, como Madrid o Andalucía, han decidido utilizar una posibilidad que le da el ordenamiento jurídico, que es aprobar bonificaciones en la cuota y bonificar al 100% el impuesto, u otras como Galicia al 50%. Eso es lo que se pretende. La armonización aquí no es una unificación, es una restricción de unas facultades que derivan del orden constitucional y que legítimamente algunas comunidades autónomas están ejercitando. A partir de ahí, ¿cómo se armoniza? El concepto de armonizar es tan extravagante que ni siquiera tenemos una referencia en la Constitución al término armonizar.
Mentira, tenemos una referencia que es el artículo 153 de la Constitución que dice que el Estado puede dictar leyes de armonización. Este es un precepto del que se ha hecho uso muy pocas veces y el Tribunal Constitucional, una de las veces más emblemáticas en que se hizo uso, que fue con ocasión de la LOAPA, de la Ley de Armonización del Proceso Autonómico, pues cercenó de una manera muy singular las posibilidades de utilizar esta vía, diciendo que es una vía pues, casi subsidiaria que no se debe utilizar cuando existen otros títulos competenciales. Esa es la referencia a la armonización. Aquí no estamos hablando de armonizar dictando una ley del 153. Aquí no estamos armonizando dictando una ley de armonización. Estamos armonizando mediante un tributo nuevo que duplica, que copia, que clona otro tributo que ya existe, que está vigente, que es de titularidad estatal y respecto al cual, a diferencia de este tributo nuevo, las comunidades autónomas tienen unas competencias normativas que algunas vienen ejerciendo en uso de su autonomía financiera. Y la pregunta entonces es, ¿se puede armonizar creando un tributo nuevo? ¿Es constitucionalmente posible, ya que se dice en la exposición de motivos de la Ley 36/2022, que crea el impuesto temporal a la solidaridad de las grandes fortunas, que se está armonizando, que con este impuesto se está armonizando, además de recaudando, es posible armonizar mediante la creación de un impuesto? Hay un precedente que quienes defienden a capa y espada la constitucionalidad de este nuevo impuesto, pues esgrimen constantemente, y es una sentencia del Tribunal Constitucional, que es la sentencia 26/2015. Esta es una sentencia que dictó el Tribunal Constitucional en relación con otro supuesto, pero como diré ahora, no se parece en nada o en casi nada al que estamos analizando hoy, en otro supuesto donde el Estado creó un impuesto para armonizar. Me estoy refiriendo al impuesto sobre depósitos bancarios, el impuesto sobre depósitos de entidades financieras. El Estado creó en su momento, recordarán todos ustedes, un impuesto a los depósitos bancarios porque las comunidades autónomas estaban creando impuestos de este tipo o habían anunciado que iban a crear impuestos sobre los depósitos bancarios. Y se creó un impuesto sobre depósitos bancarios inicialmente con un tipo 0. O sea, que no pretendía recaudar, después se incrementó a un 0, algo, o sea, una recaudación puramente simbólica, pero era un impuesto que no se creaba con finalidad prioritariamente recaudatoria, sino con la finalidad, se decía, de armonizar. El Tribunal Constitucional en esta sentencia, la 26/2015, muy polémica porque es una sentencia donde hay un voto particular de 5 magistrados, avaló la posibilidad de que se crease el impuesto con finalidad armonizadora. Pero ojo, en este supuesto concreto. Y en este supuesto concreto lo que teníamos era que el Estado había ocupado una materia imponible, en este caso los depósitos bancarios, para evitar que las comunidades autónomas pudieran crear impuestos similares sobre esta materia. Es decir, había armonizado regulando como hecho imponible una materia imponible que no estaba regulada como hecho imponible en el sistema tributario estatal y evitando que las comunidades autónomas pudieran regular esta misma materia. Eso no tiene nada que ver con lo que se ha hecho en el vigente impuesto de solidaridad de grandes fortunas. Porque en el impuesto de solidaridad de grandes fortunas lo que se ha hecho ha sido crear un impuesto nuevo sobre una materia imponible que ya existía, que ya estaba gravada por otro impuesto que también era de titularidad estatal, y duplicar ambas figuras. Por tanto, no estamos hablando de lo mismo. Y es, a mi juicio, difícilmente extrapolable la doctrina de esta sentencia al caso que tenemos delante, al caso del impuesto de solidaridad. Pero es que además el voto particular de esta sentencia, que se cita tanto, la 26/2015, decía algo muy importante, decía: cuando se utiliza la potestad tributaria por parte del Estado con una pretendida finalidad armonizadora, esa finalidad armonizadora no puede vaciar las competencias financieras de las comunidades autónomas ni invadir la reserva de ley orgánica que se deduce del artículo 157.3 de la Constitución. La Constitución dice que las relaciones financieras entre el Estado y las comunidades autónomas, artículo 157.3, deben regularse por ley orgánica, y a esto el Tribunal Constitucional le llama reserva de ley orgánica. Lo que quiere decir que una ley ordinaria que utiliza el instrumento de la armonización mediante la creación de una figura impositiva no podría vulnerar esta reserva y, por tanto, desconocer la existencia de una ley orgánica como es la LOFCA.
que es la ley orgánica que ejecuta, que materializa esa previsión del 157.3 de la Constitución de que las relaciones financieras entre comunidades autónomas y Estado se regulen con una norma de rango de ley orgánica. A mi juicio, esto es un punto importante que no tiene nada que ver con el caso que se daba en la Ley 26/2015. Lo que se ve claramente es una cosa evidente. Si se quisiera incrementar la recaudación y incrementarla para patrimonios superiores a 3 millones de euros, se hubiera modificado la Ley 1991 del impuesto al patrimonio. Si no se hizo, fue porque existían dudas de que eso se pudiera hacer unilateralmente, sin convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera y sin hacerlo en la medida en que afectaría a competencias de las comunidades autónomas en el plano de los impuestos cedidos, sin hacerlo fuera del marco de la reforma del sistema de financiación autonómica. Y como se existían esas dudas, se optó por una vía, a mí me parece que escasamente ortodoxa desde el punto de vista jurídico y con graves visos de inconstitucionalidad, que es utilizar espuriamente una supuesta finalidad armonizadora para crear un nuevo impuesto duplicando un hecho imponible de un impuesto ya existente en el sistema tributario. Por tanto, creo que esa extravagancia, esa anomalía en la potestad legislativa que tiene la gravedad de incurrir, a mi juicio, en elementos de inconstitucionalidad, pues tienen esto uno de los varios aspectos que se pueden reprobar a esta, por otro lado, poco afortunada figura tributaria. Yo con esto concluyo, independientemente de que después pues, haya alguna pregunta al respecto. Gracias. Y César, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora al análisis de los dos puntos de inconstitucionalidad desde el punto de vista de fondo. Y en primer lugar, le voy a dar la palabra a Javier Martín Fernández, que es también catedrático de Derecho Financiero y Tributario, en este caso por la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, Íñigo. Mis primeras palabras, sin duda, son de agradecimiento al Instituto de Estudios Económicos por permitirme estar en otra ocasión colaborando en una obra colectiva. Tengo que decir que cuando me llama Gregorio y me dijo, y digo, bueno, ¿sobre qué quieres que hable? Dice, no, tienes plena libertad. Eso quiere decir que no solamente tenía plena libertad para hablar de algún aspecto concreto del impuesto, sino en definitiva plena libertad para plasmar mis opiniones sobre el mismo. Yo me voy a centrar, aunque el artículo es más amplio, en un tema muy concreto donde sí se plantean de forma muy clara problemas de inconstitucionalidad, pero que es en definitiva la seguridad jurídica. Pero para hablar de seguridad jurídica, yo soy abogado en ejercicio hace muchísimo tiempo y este impuesto ha sido un jarro de agua fría, digamos, para los despachos profesionales que intentamos no solamente asesorar a nuestros clientes sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sino además que los asesoramos pues dándole consejos en el sentido de fomentar esa idea de España como una nación avanzada, donde hay plena seguridad jurídica, donde las decisiones económicas se toman en un marco que está muy regulado y que en definitiva no hay sorpresas como pueden ocurrir en otro tipo de estados. Pues bien, llevábamos prácticamente, pues yo diría, unos 4 o 5 años donde muchas personas físicas, fundamentalmente de Latinoamérica, estaban eligiendo España como ese país para fijar su residencia fiscal. Y lo estaban haciendo además, fundamentalmente, no solamente por las bondades que tiene nuestro país, que todos conocemos, sino fundamentalmente por ese marco de seguridad jurídica. Y además ese marco de seguridad jurídica que estamos vendiendo los despachos profesionales. Aparece este impuesto y, como decían mis colegas que han intervenido con anterioridad, aparece pues a mediados de noviembre. Y aparece a mediados de noviembre cuando, lo ha comentado también Luis Alonso, en junio pues se había tirado por tierra una propuesta similar.
Esto, lógicamente, cuando se hace público, y se hace público, como además es un impuesto temporal para 2022 y 2023, sorprende a todos. ¿Por qué? Porque un residente es residente fiscal en España cuando, con carácter general, reside en nuestro país más de 183 días. Quiere esto decir que en el mes de noviembre era materialmente imposible que alguien pudiera dejar de ser residente por el mero hecho de que no tenía posibilidad de saltarse esa regla. Pongo esto de manifiesto porque muchas personas físicas, lógicamente, no llegaban a comprender que algo que entra en el Congreso de los Diputados en noviembre pudiera estar aprobado a finales de diciembre y como el devengo, es decir, el momento en que resulta exigible para la Administración la obligación tributaria, se produce el 31 de diciembre, pues fuera aplicable en el ejercicio 2022. Quiero decir una cosa que se ha comentado en la mesa y también en los medios de comunicación, y es que se parte de la base de que este impuesto va a tener una recaudación bastante pequeña. Yo lo pongo en duda nada más. Es decir, no quiero entrar a discutir si efectivamente los 1.500 millones que prevé el gobierno se van a cumplir o no se van a cumplir. Pero ojo, porque este impuesto tiene una modificación normativa en el impuesto sobre el patrimonio que tiene muchísima trascendencia. Y la modificación normativa es una modificación de una regla de imputación y de valoración. Hasta ahora, cuando los no residentes en España tenían inmuebles, tenían sociedades que eran titulares de inmuebles en nuestro país, no tributaban por ellos en España. Era una doctrina consolidada de la Dirección General de Tributos, lo que hablamos de titularidad indirecta. Es decir, una sociedad luxemburguesa que tiene varios inmuebles en España, esa sociedad luxemburguesa es titular, tiene la titularidad del 100%, una persona física no residente, y hasta ahora no tributaba en España. A partir de ahora va a empezar a tributar. Ojo con esto, que lógicamente puede incidir sustancialmente en la recaudación. Una cosa distinta es si la Administración Tributaria Española cuenta con medios suficientes o no para detectar esas situaciones. Pero ojo, que esto de verdad puede hacer cambiar bastante la situación. Hecha esta exposición general, me voy a centrar en el problema de la retroactividad que tiene este impuesto, la retroactividad en el ejercicio 2022. Vamos a ver, desde el punto de vista de la justicia tributaria, aquí no entro. O sea, quiero dar solamente una opinión técnica. Desde el punto de vista de la justicia tributaria, bueno, ya sabéis que, o conocéis que hay grandes fortunas en Estados Unidos que han pedido un impuesto a las grandes fortunas, que se establezca un impuesto a las grandes fortunas. ¿Sería procedente? No sería procedente, ahí no quiero entrar. Solamente me voy a centrar, ya os digo, en el tema de la retroactividad. Pero que retroactividad en 2022, porque retroactividad en 2023 no plantea ningún problema, porque desde el 1 de enero de 2023 todo el mundo que pueda ser contribuyente por este impuesto ya sabe que tiene que hacer frente al mismo. El problema es 2022. Y el problema es 2022 por lo que os comentaba antes. Nadie que ya hubiera cumplido más de 183 días puede dejar de ser residente fiscal en España y, por tanto, se produce lo que el Tribunal Constitucional llama una retroactividad impropia o de grado medio. Y aquí hay muchas sentencias del Tribunal Constitucional. Hay muchas sentencias del Tribunal Constitucional. En la universidad muchas veces algunos pensamos que con una sola sentencia pues ya hay una doctrina consolidada. No, aquí hay mucha jurisprudencia que viene a establecer que, mire usted, tanto la retroactividad de grado máximo como la retroactividad de grado medio impropia, que sería esta, es decir, yo modifico una norma tributaria, la modifico en el ejercicio para que entre en vigor, para que se aplique en la fecha del devengo del impuesto, que es el último día del periodo impositivo, el 31 de diciembre. ¿Y qué viene a decir esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional? Viene a decir, en principio, como regla general,
salvo las especialidades en materia penal, y por desgracia la ley del sí es sí, no lo ha puesto de manifiesto, salvo las normas penales que si benefician al reo, pues son lógicamente retroactivas. Nuestra Constitución no establece digamos, un principio general de irretroactividad de las normas y en particular de las normas tributarias. Bien, pero sin embargo dice, ojo, que si la retroactividad es de grado máximo es claramente inconstitucional y si es de grado medio impropia habrá que poner de manifiesto si efectivamente, al menos en materia tributaria, esa retroactividad hace que cambien sustancialmente las reglas de juego. Y hay una sentencia del 97, que esta sentencia se produjo con motivo de la tasa sobre el juego, donde lo que hizo el legislador es prácticamente elevar al 100% la cuota de la tasa. Pues bien, dijo el Tribunal Constitucional, es que usted no puede, lógicamente, a mitad de ejercicio, elevar la cuota al 100% porque eso, lógicamente, es una retroactividad. Es una retroactividad que sí, que es una retroactividad de grado medio, pero que, lógicamente, altera sustancialmente esas reglas de juego. Pues bien, esto es lo que se produce con este impuesto. Y fundamentalmente se produce con este impuesto en dos comunidades autónomas de las que se ha hablado mucho, en concreto Madrid y Andalucía, que pasan de pagar cero a pagar lo que haya que pagar. Y lógicamente este impuesto, al menos en 2022, repito, es una retroactividad clarísimamente de grado medio, una retroactividad impropia, pero que al menos si continúa el tribunal con su doctrina, pues tendrá que declarar en 2022 esta regulación inconstitucional. ¿Cómo son las cosas? Que además el propio Tribunal Supremo pues, se ha planteado en un auto también de noviembre de este año, se ha planteado un recurso, ha emitido un recurso de casación y se plantea si efectivamente esto se puede hacer o no se puede hacer. Esto es curioso. Sabéis perfectamente que se están produciendo en los últimos años unas situaciones bastante peculiares entre lo que es un Tribunal Constitucional por un lado y el Tribunal Supremo por otro, hasta el punto que el Tribunal Supremo en ocasiones, fundamentalmente porque necesita dar respuesta a recursos que tiene encima de la mesa, pues tiene que generar su propia doctrina. Veremos a ver qué dice el Tribunal Supremo sobre este tema y si realmente se plantea o no se plantea una cuestión de inconstitucionalidad. Y es que además, y con eso quiero terminar, con una reflexión, se ha hablado mucho en esta mesa, se está hablando de fraude de ley, efectivamente, esto es un fraude de ley a las comunidades autónomas, porque, bueno, en primer lugar, se ha copiado el impuesto sobre el patrimonio. Lo que pasa es que se ha copiado mal. Se ha copiado mal. Porque, tal como está configurado el impuesto, esto, lo más parecido, y que me corrijan mis colegas, sería un recargo sobre el impuesto del patrimonio. Lo que pasa es que en la LOFCA no están previstos los recargos porque sería absurdo que, como el impuesto del patrimonio es un tributo estatal, aunque cedido a las comunidades autónomas, ese recargo se podría haber realizado por parte de una comunidad autónoma, porque la LOFCA sí permite recargos, que las comunidades autónomas establezcan recargos sobre tributos estatales. Lo que no establece es la posibilidad de que el propio Estado establezca un recargo sobre un tributo estatal. Bueno, pues esto es un recargo. Pero el problema es que se ha copiado mal la ley. Y os pongo algún ejemplo. Dice, reglas de valoración. Pues la regla de valoración, la del impuesto del patrimonio. Dice, sujetos pasivos. Sujetos pasivos. Dice, pues los del impuesto sobre el patrimonio. Y se le olvida que en vez de sujetos pasivos tiene que haber utilizado la expresión obligados tributarios. ¿Por qué? Porque hay en el impuesto del patrimonio, en la ley del impuesto, hay una figura de un responsable, para aquel que gestiona los intereses de los no residentes en España, que son responsables. Bueno, pues
Quiere esto decir que como no se ha utilizado el término sujeto pasivo y no se ha utilizado el término obligado tributario, pues esa figura del responsable no se puede utilizar. Lo mismo pasa y con eso termino, con los límites de cuotas entre renta y este impuesto y el impuesto del patrimonio. Y es que, claro, se utiliza la misma denominación de la ley del impuesto del patrimonio, cuando hay elementos en este impuesto que no están en el impuesto sobre el patrimonio. Por no decir nada de las diferencias que existen entre residentes y no residentes. Esas diferencias, en concreto me refiero a la aplicación del mínimo exento para los residentes y no para los no residentes, que sin embargo esas diferencias no es que sean contrarias a la doctrina del Tribunal Constitucional Español, es que son contrarias a la doctrina del Tribunal de Justicia y es sumamente consolidada. Muchas gracias. Muchas gracias, porque es muy claro. El último ponente que yo creo que va a tratar el último punto que comentabas tú, Javier, que es el de la combinación renta patrimonio y el carácter confiscatorio del impuesto. Así que Juan José, que es también catedrático, como todos, de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha y es director del Instituto de Estudios Fiscales. Muy bien, pues muchas gracias al Instituto de Estudios Económicos por esta invitación a participar en un debate tan intenso, intensivo como es el impuesto sobre solidaridad de grandes fortunas, que tantos efectos colaterales tiene, no solamente estrictamente en el ámbito de lo que es el propio impuesto y su aplicación directa, sino en lo que es la configuración del sistema tributario español en su conjunto, porque de alguna manera rompe con la idea recogida en el informe de la Comisión de Expertos, de Personas Expertas, configurada por el Gobierno y que de alguna manera bueno, pues, se ha dejado al margen en cuanto a lo que es la revisión del sistema tributario español en su conjunto. Me van a permitir hacer un análisis básicamente económico, como es, yo soy economista y por lo tanto me gustaría poner de manifiesto esos efectos de naturaleza económica y sobre todo efectos de estrategia y de comportamiento por parte de los contribuyentes. Pero previamente quería hacer unas consideraciones respecto al tema de la doble imposición económica que se genera. Saben ustedes que el término riqueza se puede utilizar de forma coloquial como sinónimo de propiedad, de patrimonio, de capital, y dentro de ese concepto se engloban el conjunto de bienes y derechos económicos susceptibles de valoración en términos monetarios poseídos por una persona física en un momento temporal dado. Y es importante ese matiz del momento temporal dado, porque mientras que en la imposición sobre la renta, como ya ha dicho el presidente, se apoya en variables flujo, como los rendimientos de las diferentes fuentes, donde hay que acotar el tiempo de referencia para determinar las bases imponibles, en el caso de la imposición sobre el patrimonio se utilizan variables fondo, variables stock, que se valoran en un momento predeterminado del tiempo, de tal manera que en el caso de los impuestos patrimoniales de carácter neto son impuestos periódicos que se valoran al final del ejercicio fiscal. Pero es como hacer una foto fija del conjunto patrimonial que tiene el obligado tributario en un determinado momento y que, esto es importante repetirlo, se repite ejercicio fiscal sobre una base imponible similar y generando una cuota por la misma base ejercicio tras ejercicio. Cosa que no ocurre en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, donde se gravan los rendimientos generados en un ejercicio y exclusivamente por ese ejercicio. De la misma manera, si vamos a la imposición sobre transmisiones patrimoniales, inciden de forma accidental, puntualmente, en una única transmisión, bien sea consecuencia de una transmisión inter vivos, mortis causa o una transmisión onerosa. Y esta es una de las razones por las que existe cierto consenso en mantener con alguna limitación y con algún endemismo lo que es la imposición patrimonial como el impuesto sobre sucesiones y donaciones en muchos países. Pero también es la razón por la que el impuesto sobre el patrimonio ha ido paulatinamente desapareciendo en lo que son los sistemas tributarios avanzados de la Unión Europea.
Únicamente en Noruega y en Suiza, dentro del espacio económico europeo, se aplica algo análogo, un impuesto análogo a nuestro impuesto sobre el patrimonio. Me dirán ustedes, ¿es cierto que existen figuras patrimoniales que podrían interpretarse como impuestos sobre el patrimonio en otros países de la Unión Europea? Por ejemplo, países cercanos como Portugal o Francia aplican algún sistema de imposición patrimonial, pero solo graban el patrimonio inmobiliario, reconociendo la problemática que existe de gravar de forma integral el patrimonio de un contribuyente. Hay que tener en cuenta que es muy importante establecer criterios de homogeneidad en la valoración, establecer criterios de valoración patrimonial homogéneas para todas las modalidades de activos reales y financieros. Porque si no establecemos criterios homogéneos, vamos a establecer discriminaciones valorativas y, por lo tanto, discriminaciones en la cuota a pagar en función de la composición patrimonial del contribuyente. Esta es una de las razones por las cuales el Tribunal Constitucional alemán decretó como inconstitucional el impuesto sobre el patrimonio en Alemania ya hace 30 años. Pero también es importante tener en cuenta el riesgo de la deslocalización generalizada de activos de alta movilidad como son los activos financieros. Hay países como Italia o Bélgica que graban ciertos activos financieros con muchas limitaciones, tanto desde el punto de vista espacial, por ejemplo, Italia grava el patrimonio financiero en el exterior, como por razón de su naturaleza, en el caso de Bélgica. Y es curioso el caso de los Países Bajos, y lo digo porque es significativo para confirmar que lo que estamos grabando en el impuesto sobre el patrimonio son rentas de los contribuyentes. En los Países Bajos optó por integrar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas una especie de impuesto sobre el patrimonio a través de la imputación de rentas potenciales similar a la que opera en España en el caso de imputaciones de rendimientos por patrimonio inmobiliario en el IRPF. Por lo tanto, no hay que perder de vista que el patrimonio inmobiliario en el impuesto sobre la renta de las personas físicas está grabado ya a través de lo que es la imputación de rentas en el IRPF. Y por lo tanto, volverlas a grabar en un impuesto patrimonial supone un efecto de doble imposición clarísimo y contrastado. Por lo tanto, esta comparativa internacional permite de alguna manera confirmar que la capacidad contributiva asignada al patrimonio no es tal. Lo que realmente se está sometiendo a gravamen, y así lo reconoce, como acabo de decir, la práctica fiscal holandesa, es gravar la renta de las personas físicas generadas indirectamente a través de rentas potenciales de carácter patrimonial. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que incluso implícitamente en la exposición de motivos de la ley reguladora de nuestro impuesto sobre el patrimonio se reconoce su carácter como una figura complementaria del IRPF, o que de alguna manera el impuesto lo que está haciendo es gravar la capacidad de pago adicional que genera la posesión del patrimonio, siendo esa capacidad de pago adicional solo posible entenderla, en mi opinión, en relación a la generación de rendimientos que ese patrimonio produce y, por lo tanto, estaríamos hablando de un impuesto sobre la renta. Por lo tanto, en definitiva, lo que estamos hablando es de una doble imposición por conversión de patrimonio en renta y, por lo tanto, hay un impuesto donde se debe tributar esa renta, que es el IRPF. Consecuencia, el impuesto sobre el patrimonio es un elemento de doble imposición que tiene difícil justificación, repito, en sistemas tributarios modernos y desarrollados. Para acabar, decirles que el nuevo impuesto va a afectar principalmente, como saben ustedes perfectamente, a la inversión de altos patrimonios en España, que principalmente, y esto debo destacarlo, tienen depositado su capital en gestoras de fondos de inversión y en acciones de empresas. Si ustedes van a analizar un poco lo que es la estructura, la distribución por tramos de base imponible de carácter patrimonial en España, verán que aquellos contribuyentes de más de 100 millones de base imponible, el 80% de su patrimonio es patrimonio mobiliario, fundamentalmente valores de renta variable e participaciones en inversión colectiva. Por lo tanto, de fácil movilidad en el caso de que haya una fiscalidad diferenciada respecto a otros países. Si hablamos de contribuyentes con un patrimonio superior a 3,5 millones, hablaríamos que el 50% de su patrimonio general
base imponible estaría conformada por patrimonio mobiliario. Por lo tanto, nos encontramos con un problema serio, y es que la aplicación del impuesto sobre grandes fortunas podría suponer cambios sustanciales en las reglas de comportamiento de determinado tipo de inversores, especialmente en el caso de inversores extranjeros de alta capacidad económica que pueden perfectamente movilizar, bueno, y nacionales también, que pueden movilizar su patrimonio hacia otros territorios. Hablaba el profesor Martín del tema de los inversores latinoamericanos. Es un problema enormemente grave y hoy en día es un tema que hay que analizar desde el punto de vista de la capacidad y del flujo de inversión que puede venir desde Latinoamérica. Pero es que además, si me permiten un poco ser quizá un poco duro en el planteamiento, la conjunción del incremento de los tipos en la base imponible del ahorro en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que se aplican por primera vez en 2023, con la exigencia de este tributo, en mi opinión, y repito, permítanme la expresión, ponen de manifiesto la voluntad del gobierno de acosar a aquellos colectivos que tienen capacidad de generar ahorro y de facilitar la inversión en un momento crítico para la economía española. Con este escenario resulta importante una adecuada planificación de la generación de rendimientos y tenencia de patrimonio financiero, porque probablemente lo ideal hubiera sido empezar a trabajar sobre ello en el ejercicio 2022, pero no ha habido tiempo material y por lo tanto es importante, teniendo en cuenta que este impuesto tiene visos de continuidad a medio y largo plazo, esa es la voluntad que se recoge en la filosofía del impuesto, pues es importante revisar operaciones de transmisión patrimonial y revisar también aquellas operaciones que generen fuertes ganancias patrimoniales o repartos de dividendo con objeto de minimizar la carga tributaria y la tributación de aquellos contribuyentes de alta capacidad económica en los ejercicios fiscales próximos. Porque, repito, aunque está previsto que se aplicaría en el año 2022-2023, es muy probable que se siga aplicando en el futuro en función del tipo de administración tributaria que lo gestione. En todo caso, sí, y acabo ya, se van a desarrollar estrategias fiscales tendentes a limitar el impacto del tributo a través de mecanismos diversos. Y voy a hacer una mención rápida de los más habituales. En primer lugar, pues proceder a una distribución patrimonial y donación de bienes en aquellas comunidades que tienen bonificado el impuesto de sucesiones. Por ejemplo, el caso de Madrid. O estudiar posibles transferencias de bienes privativos a las sociedades gananciales para promediar patrimonios entre cónyuges. O bien, buscar las formas de periodificar los rendimientos para optimizar la utilización del límite conjunto de renta patrimonio. O bien, pues constituir algún tipo de empresa familiar con exención en el impuesto sobre el patrimonio, aunque teniendo en cuenta los requisitos de aplicación sería una solución a medio plazo, pero no descartable, repito, teniendo en cuenta la posibilidad de que se convierta en un tributo permanente. Sin olvidar, evidentemente, la posible deslocalización del contribuyente fijando residencia fiscal en otros países y siempre y cuando, evidentemente, también puedan demostrar que el núcleo fundamental de su actividad económica no radica en España. Para terminar, me gustaría establecer también un elemento básico de este impuesto. Y este impuesto se plantea como un impuesto de carácter finalista. Yo creo que los impuestos que se basan en la capacidad económica no pueden tener un carácter eminentemente finalista. Yo creo que detrás de ese carácter finalista, que pone de manifiesto que esta financiación se va a destinar a financiar políticas a los más ayuda a los más vulnerables, no es más que marketing político. O sea, realmente lo que se pretende con este impuesto, de alguna manera, sería ordenar determinados procedimientos en base a una malentendida armonización fiscal para evitar esa malentendida competencia fiscal y, en definitiva, lo que se pretende fundamentalmente es bueno, pues ordenar el sistema tributario de forma sui generis, teniendo en cuenta las dificultades
que se derivan de una ordenación racional a partir de una revisión integral del sistema tributario, que es lo que los economistas y los hacendistas estamos demandando después de un proyecto formulado por el propio Gobierno que tiene cierta racionalidad y que habría que analizar con sus luces y sus sombras de cara a una revisión integral del sistema tributario español. Por mi parte, nada más y muchas gracias por vuestra asistencia y por la invitación del Instituto. Muchísimas gracias a todos los colaboradores. Yo creo que ha sido un análisis bastante riguroso e interesante y bueno, abrimos el turno de preguntas. Estoy seguro que va a haber bastantes. Ha pedido la palabra Juan de Portillo, de Expansión. ¿Hola? Sí, hola, buenos días. ¿Me escucháis? Sí. Vale, perfecto. Muchas gracias a todos por la exposición. Yo quería preguntarles, bueno, a modo de resumen, entiendo por lo que han contado que entonces han identificado 4 motivos claros de inconstitucionalidad, 2 de fondo y 2 de forma. A mí me gustaría saber si consideran que cada uno de esos 4 valdría para tumbar la constitucionalidad del tributo por sí solo, o si haría falta demostrar varios de ellos, o en fin, hasta qué punto es estable la línea de explotación del impuesto en estos 4 frentes que nos han planteado. En segundo lugar, me gustaría preguntarles concretamente por la retroactividad de medio grado o impropia, que planteaban como que muy claramente sería uno de los factores que permitiría tumbar el tributo, pero me gustaría que nos dieran ejemplos también de cuándo han sido amparada este tipo de retroactividad impropia y las posibilidades que puede tener el tributo de mantener el gobierno de mantener este tributo vigente ya sobre el ejercicio 22. Y finalmente una valoración sobre si consideran que el reciente cambio de mayorías en el Constitucional puede favorecer al Gobierno a la hora de mantener vivo el impuesto en esta pugna que parece que va a mantener en el Constitucional con las comunidades autónomas, o si consideran que esos 4 motivos son tan impepinables, digamos, que incluso una mayoría progresista avalará el tumbar el impuesto por estos motivos. Muchas gracias. Creo que primero comentamos la retroactividad, que es una cosa particular, y luego, si queréis, comentamos un poco no sé, que quiera responder al resto de preguntas. Bueno, en cuanto a la retroactividad, vamos a ver. Siempre que se plantea un recurso ante el Tribunal Constitucional, se plantean una serie de cuestiones, es decir, salvo que solamente exista una. En este caso concreto, la retroactividad, como he comentado, afecta solo al ejercicio 2022. Evidentemente, si repaséis los artículos que hemos incluido en esta revista, pues están citadas todas las sentencias del Tribunal Constitucional y desde luego la más relevante es la que os comentaba de la sentencia de 1997, en concreto la 182/97, respecto de las tasas sobre el juego, porque es donde el tribunal desde luego analiza con bastante precisión esta materia. En cuanto al tema de las mayorías, eso no, si hay mayoría conservadora o progresista, aunque a los magistrados no les gusta que se utilicen esos términos, indiscutiblemente yo como técnico, como catedrático y como abogado no doy una opinión en ese sentido, pero tampoco sabemos cuándo este tema va a llegar al Constitucional. Es decir, normalmente tenemos sentencias que tardan 10 años. Pues veremos a ver en qué momento y, en definitiva, cuál es la opinión del tribunal sobre esa materia. Yo, si me permitís, un apunte completando lo que señala el profesor Martín Fernández. Yo creo que la retroactividad es un argumento importante, pero yo hablaría más que de retroactividad de vulneración de la seguridad jurídica. Yo creo que el foco hay que ponerlo ahí. La retroactividad, como muy bien dijo el profesor Martín Fernández, solo es clara cuando hay retroactividad en grado absoluto. Cuando hablamos de retroactividad en grado medio, eso es una convención terminológica para referirse a algo que técnicamente no es retroactividad, porque el impuesto se devenga 31 de diciembre.
aunque entra en vigor antes del 31 de diciembre, es decir, que desde el punto de vista técnico formal no habría retroactividad. Lo que hay que ver, haya retroactividad en grado medio, mínimo, máximo, es si hay vulneración del derecho a la previsibilidad y lo que comentaba el profesor Martín, que lo ha dicho el Tribunal Constitucional, del derecho del contribuyente a adaptar su comportamiento económico a las normas vigentes en un momento dado, que es lo que yo creo que en este caso se vulnera de una manera, a mi juicio, meridianamente clara. Porque lo que se está produciendo es un cambio sobrevenido y hay situaciones, él hablaba de la residencia, pero hay unas cuantas que se podría mencionar. Por ejemplo, una sociedad patrimonial ya no puede dejar de ser patrimonial y por tanto ya no puede acogerse a los beneficios de la empresa familiar. Es decir, hay muchas circunstancias que ya no se pueden cumplir y por tanto este cambio legislativo lo que impide es que el contribuyente ejerza su legítimo derecho a adaptar su situación económica y a realizar sus negocios previendo las consecuencias fiscales de los mismos con una cierta racionalidad, ¿no? A mí me parece quizás el punto en el que habría que insistir más, que es el de la vulneración de la seguridad jurídica, es mi opinión al menos. Abundando en todo lo que han dicho mis compañeros de mesa, yo creo que desde el punto de vista económico, la entrada en vigor en el ejercicio 2022 plantea problemas serios de inseguridad jurídica y sobre todo de indefensión del contribuyente. ¿Por qué? Porque no ha podido realizar una planificación fiscal conociendo en todo momento las normas tributarias a las que se enfrenta en el ejercicio fiscal 2022. O sea, realmente lo que ha estado es sujeto a un conjunto de normativa fiscal que ha entrado en vigor en los últimos días del mes. No soy jurista, pero entiendo que desde el punto de vista de lo que es la racionalidad económica, el contribuyente tiene que tener conocimiento pleno para tomar sus decisiones de naturaleza fiscal, cuál es el mapa fiscal durante el ejercicio completo. Y esto afecta especialmente a los beneficios fiscales de empresas familiares que tienen requisitos, que tienen condiciones, que tienen plazos cuyo cumplimiento puede ser complicado. De hecho, ha sido complicado para muchas de ellas en el ejercicio 2022 porque en algunas comunidades autónomas, teniendo en cuenta que estaban bonificadas determinado tipo de comportamientos de las empresas familiares, al estar bonificado el impuesto sobre el patrimonio, nos encontramos con que bueno, pues ha habido cierta relajación en el cumplimiento de esos requisitos y por lo tanto van a ser directamente afectadas por la aplicación de un tributo de esta naturaleza. En algunas comunidades autónomas pues, existen interpretaciones flexibles respecto a esos requisitos en la empresa familiar y me temo muy mucho que la Agencia Tributaria Estatal no va a asumir en un impuesto estatal esos criterios y esos requisitos respecto a la aplicación de los mismos en el ámbito de la empresa familiar y eso me preocupa enormemente teniendo en cuenta que repito que es un hecho ya consumado la aplicación del tributo para el año 2022. Sí, iba a dar la palabra. Bueno, a mí me gustaría hacer una aseveración. Nosotros en Institutos Económicos, cuando invitamos a los 7 catedráticos expertos de derecho tributario, que no estamos hablando de unas personas, estamos hablando de las personas de los mayores conocedores y con mayor experiencia, mayor currículum de derecho tributario y Hacienda Pública Española. Y cuando les invitamos a participar, se les dio, como ya ha reconocido alguno de ellos en su intervención, una libertad a los efectos de analizar el tributo. Incluso en estos aspectos, lo que resulta sorprendente es la unanimidad con que los 7 expertos concluyen no uno, sino el conjunto de elementos de inconstitucionalidad. A efectos expositivos se les pidió que analizaran cada uno de ellos, pero en los artículos ven todos ellos. Entonces, aquí lo que parece es que aunque la inconstitucionalidad podría darse por cualquiera de los motivos expuestos, probablemente mucho más viable por elementos formales que por elementos de fondo, de acuerdo a la doctrina constitucional, pero lo que parece difícil es que esta acumulación de elementos de constitucionalidad pueda hacer viable este impuesto una vez que se someta a la doctrina constitucional, porque no debemos olvidar que es uno de los tribunales de mayor nivel también académico y doctrinal.
Y por lo tanto, cuestión distinta es cuándo se produzca este evento, en qué momento y en qué circunstancias. Pero resulta muy difícil pensar que vaya a superar esta inconstitucionalidad una vez visto todos los elementos. Y previsiblemente eso es posiblemente la razón por la que se ha utilizado estos elementos, porque posiblemente tampoco hubiera superado elementos de dictámenes previos que de otros órganos, como puede ser el Consejo de Estado o como haber sido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, este elemento posiblemente no hubiera superado. Entonces estamos hablando de una normativa con de una muy dudosa constitucionalidad, por no hablar de una clara inconstitucionalidad, que es lo que parece deducirse aquí. De acuerdo, yo creo que hay numerosos elementos que avalan que la inconstitucionalidad del impuesto, y bueno, veremos cuando el Tribunal Constitucional analice cuáles son las conclusiones. Pero Mercedes, querías... Sí. Muchas gracias. Yo quería insistir en los visos que tiene, o sea, en los tiempos que veis que puede tener en Constitucional. Ya sabemos que las dos comunidades van a plantear cautelares, no sé qué posibilidades tiene esto, si esto podría acelerar de alguna manera. Y también, bueno, tenemos un nuevo Constitucional, no sé si esto le veis alguna posibilidad de influencia en el fallo final. Y quería preguntar también, habéis hablado mucho del impacto en la inversión y en bueno, esta huida que puede haber y en las fortunas latinoamericanas. No sé cómo valoráis el anuncio que ha hecho la Comunidad de Madrid de una bonificación del 20% en el IRPF de inversiones y alguna otra posible medida que pueda haber. Y luego, por último, tenía una duda sobre la recaudación, lo que ha dicho Javier Martín, sobre... Entiendo que este cambio de no residentes que invierten en inmuebles a través de sociedades, no sé hasta qué punto eso se imputaría en patrimonio, lo que recaude, o o en qué comunidades estaría más centrado, si realmente afectaría este impuesto, ¿cómo lo ves? Gracias. Te contesto a la última. Vamos a ver, lo que se ha hecho, la Dirección General de Tributos, en numerosas consultas, venía manteniendo, y desde mi punto de vista con buen criterio, que aquellas sociedades no residentes que eran titulares de inmuebles en España, la persona física que era el accionista o partícipe de la sociedad no tributaba por el impuesto del patrimonio en España. ¿Qué es lo que hace la proposición de ley, actual ley ya en el BOE? Lo que hace es que modifica la ley del impuesto del patrimonio y establece que esa titularidad indirecta de bienes inmuebles se debe de tributar la persona física. La persona física titular de las acciones tributa por esos bienes. Sociedad luxemburguesa, con una casa en el barrio de Salamanca, un chalet en Barcelona y un chalet en Marbella. Pues, ¿qué es lo que tiene que hacer hasta ahora? La sociedad luxemburguesa, pues la sociedad luxemburguesa no tributaba esa persona física como por obligación real en España, por el impuesto al patrimonio. ¿Y qué es lo que hace la ley? Pues la ley lo que hace es, oiga, sustituye usted los valores contables de los inmuebles por los valores que hay que aplicar según las normas del impuesto al patrimonio, le resta usted a esos valores, le tiene usted que restar las deudas que tengan. Eso le da un patrimonio neto y ese patrimonio neto es por el que usted tributa en España. Claro, eso tiene efecto tanto en patrimonio como en este impuesto. Entonces, claro, el número de contribuyentes se va a ampliar, porque claro, y vuelvo a insistir, como son contribuyentes por obligación real, es decir, porque son no residentes en España, no se le aplica el mínimo exento, que repito, es contrario Tiene un impacto de alto contenido económico este impuesto, es decir, no tiene por qué ser una sociedad patrimonial, puede ser una sociedad que tenga otro tipo de actividad y que tenga inmuebles y que va a tener que tributar, y por lo tanto la deslocalización está absolutamente asegurada. Es decir, es el clásico ejemplo que si antes esa sociedad tributaba por algunas razones en España, lo más seguro es que se deslocalice. El problema es que no puede deslocalizar los bienes inmuebles. Pero es que la sociedad seguirá en Luxemburgo o donde sea. El gran problema, vamos, salvo que esa sociedad se la llevan a un paraíso fiscal donde no haya... Ahora, el problema está que si es de un paraíso fiscal, la agencia tributaria podría traerlo también aquí.
podría producir una distorsión que inmuebles poseídos por no residentes, que no es baladí en un país como España, se consideran a partir, como consecuencia de este impuesto, inmuebles no deseables desde el punto de vista de las estructuras de inversiones en la sociedad y se produjeran enajenaciones importantes, significativas de los mismos, con el consiguiente efecto depresor sobre la riqueza, solvencia y mercado inmobiliario español, precisamente cuando más necesario es. Es decir, lo que a mí me gustaría mucho es decir que a corto plazo los efectos de los impuestos son unos, pero que los efectos a medio y largo plazo son otros. Y que esta medida va a hacer perder una parte atractivo muy importante al mercado inmobiliario español, en la medida que es un impuesto que no existe en el resto de Europa. Y por lo tanto, mercados inmobiliarios que compiten con el español, como puede ser el portugués, como puede ser el italiano, como puede ser el francés, no van a tener este hándicap y por lo tanto va a ser un elemento de desinversión y deslocalización de este tipo de inversiones con el consiguiente efecto depresor. Vamos a ir rápido porque... Que me parece relevante y que yo, repito, soy economista, pero probablemente los juristas tengáis una opinión al respecto. Entiendo que debe ser importante que cuando se proceda a la autoliquidación del impuesto sobre grandes fortunas, se impugne la misma, porque es la única forma que tenemos para garantizarnos, en su caso, la devolución de la cuota, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que habría que lanzar ese mensaje, y es que en cuanto bueno, pues se produzca la autoliquidación, se impugne inmediatamente, porque si mal no recuerdo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional limita la posibilidad de reembolso de cualquier impuesto anulado a aquellos contribuyentes que hayan impugnado la cuota, ¿no? Entonces, no sé, creo que debe hacerse así, ¿no? Para que veáis un poco la técnica legislativa no es la más favorable. Vamos a ver, en nuestro país, con carácter general, tú tienes obligación de declarar y a lo mejor tu cuota a ingresar es 0. En este impuesto, si no tienes cuota a ingresar, no tienes obligación de declarar. Por tanto, esto sitúa, y ya me pongo con la toga de la agencia tributaria, sitúa a la agencia tributaria en una situación bastante complicada, porque pueden no tener información de eso, fundamentalmente de los no residentes. Indiscutiblemente, tanto si son no residentes como si son residentes, como dice Juanjo, lo que sí hay que hacer es impugnar su propia autoliquidación. Y una cosa muy importante, agotar todas las vías de recurso. Es decir, que si yo planteo un recurso de reposición, después me voy a reclamación económica administrativa, pero me voy a reclamación económica administrativa ante el Tribunal Regional. Agoto eso. Si por razón de cuantía me voy al central. Y os lo digo porque esto va a tener un recorrido muy, muy, muy largo, salvo que el Supremo se saque algún conejo de la chistera. Pero, lógicamente, si todo lo dejamos a un juicio de inconstitucionalidad, yo no me atrevo a decir cuándo vamos a tener una sentencia. Apunte solo relacionado con las consecuencias que ha apuntado Gregorio. Claro, esto no sabemos realmente cómo puede ser recibido por la economía, por los inversores, por los no residentes. Pero si, por ejemplo, se produjera una tendencia a deshacerse de los activos, ya tenemos unas enajenaciones que van a tributar al tipo máximo de la nueva escala del ahorro, probablemente. Es decir, que el incremento al 28% como tipo máximo para las plusvalías inmobiliarias que se pudieran generar, ya de pronto ya tiene un rendimiento inmediato. Pero es que además, si son segundas transmisiones, como se supone que pasará, pues vamos a tener que incluir el valor de referencia, por lo cual también nos aseguramos una tributación mínima. Es decir, en realidad esto es un círculo maléfico. Lo mires por donde lo mires, las repercusiones a nivel económico y social, quizás político, son tremendas. Desde el punto de vista recaudatorio, pues bueno, hay un cierto rendimiento como mínimo directo y ya veríamos inducido. Como digo, en el corto plazo, pero en el largo plazo, pues es reducción de recaudación, ¿no? No, yo quería apuntar, como señalaba Javier y Luis, un tema muy importante es que más allá de la inconstitucionalidad está el tema de los no residentes y ahí hay dos problemas que apuntaba Javier.
Uno es si el no residente es residente de un país de la Unión Europea, la no aplicación del mínimo exento genera una situación de discriminación que yo creo que es difícilmente compatible con el derecho de la Unión Europea. Y en cualquier caso, en los no residentes, el convertir la propiedad de unas participaciones de una sociedad que tiene inmuebles en España en la propiedad directa del inmueble, que es lo que viene a hacer la ley, eso es posible si encaja en las previsiones de un convenio de doble imposición. España tiene convenios de doble imposición con casi 100 países, con lo cual es muy probable que el residente que tenga inmuebles en España resida en un país que tiene con España un convenio de doble imposición. Y habrá que atenerse a lo que dice el convenio de doble imposición, que es sobre la renta y sobre el patrimonio. Si el convenio de doble imposición no permite este mecanismo previsto por la ley interna española, ese mecanismo previsto no se puede aplicar porque el convenio tiene preferencia frente a la ley interna. Por tanto, son aspectos que hay que tener, que son derivadas, que no van un poco más allá de la mera inconstitucionalidad, pero que yo también me parece importante apuntarlos. Que había comentado Mercedes, había preguntado algo respecto al tema de la deducibilidad en el IRPF de determinado tipo de inversiones financieras en la Comunidad de Madrid. Correcto, ¿no? Eso, bueno, pues entra dentro de la lógica del principio que se comienza a consolidar en nuestro sistema tributario de acción y reacción. O sea, ante una acción de una determinada administración, y entramos en temas de lealtad institucional, aparece la otra administración reaccionando, intentando minimizar el efecto derivado de la acción tomada por la otra administración, en este caso la administración central. Y lo que ha hecho la Comunidad de Madrid es, como he dicho antes, teniendo en cuenta que gran parte de los patrimonios de alta capacidad se centran básicamente en inversiones de naturaleza mobiliaria, renta variable e instituciones de inversión colectiva, incorporar un incentivo a la inversión en estas modalidades que van a afectar fundamentalmente a los individuos que se verían afectados por el impuesto sobre grandes fortunas. O sea, un poco esa es la dinámica en la que nos estamos moviendo. Por eso es importante volver a la lealtad institucional e incorporar cierta coherencia, coordinación, coordinación del sistema tributario y corresponsabilidad fiscal. Hola, Rubén Escudero del Español. Quería dos estimaciones, si puede ser lo más concretas posibles a nivel económico. Una, ya sé que han dicho que la recaudación va a ser bastante pequeña, sobre los 1.500 millones de euros anuales o 3.000 en el conjunto del periodo, pero bueno, por si pudieran concretar más, si puede ser la mitad, un tercio, un 40%, lo que sea. Y una segunda, decían cuando hablaban de la comparativa internacional, por ejemplo, en el caso de Alemania, se estimó que ese impuesto controlaría la actividad del 5% del PIB, si se incluye aquí, si se ha hecho ya algún tipo de cálculo, en el caso de España, con respecto a nuestro propio PIB, ¿cuánto podría contraerse? Gracias. Dos cuestiones, si quieres, Gregorio o Juan José, nos remarcas un poco más. Yo diría que puede tener un efecto recaudatorio limitado en el corto plazo, pongamos los 1.500 que dice la agencia tributaria, pero lo que está absolutamente claro que en el medio plazo, con la inseguridad jurídica que este impuesto genera, con la, digamos, nivel de distorsión que este impuesto tiene y que además existe en España y no existe en el resto de países, en el medio plazo, pues esta cifra será mucho menor y si no, incluso será una recaudación negativa, ¿no? Es mi opinión. Exactamente. El Instituto IFO, cuando lo hizo en su día el análisis, lo que se refería es que por cada euro que se obtenía de imposición patrimonial, se producía una contracción de la actividad de 5 euros y que el efecto neto sobre la recaudación a medio y largo plazo era negativo. Es decir, que el efecto neto de aumentar la recaudación de patrimonio suponía una pérdida de conjunto de ingresos fiscales adecuadamente. Y cada euro de recaudación, 5 euros de pérdida de actividad. Sí, hemos visto. Y básicamente es la discusión que estamos teniendo. Es decir, tú en el corto plazo es posible que poniendo un impuesto en el mes de diciembre con retracción el año 22, pues ese año, pues efectivamente puedas tener recaudación, pero muchos de estos contribuyentes que, digamos, que sienten una vulnerabilidad desde el punto de vista de la seguridad jurídica, pues que decidan ante esta, digamos, inseguridad jurídica movilizar sus patrimonios, ¿no? Yo creo, Juan José, que... Y de todas formas, hay que tener en cuenta que los 1.500 millones son efectos directos recaudatorios, pero hay que ver los efectos de segunda ronda.
Y los efectos de segunda ronda pueden hacer, como decía el presidente, que la recaudación final del impuesto sea negativa. O sea, lo que hay que hacer, estamos ahora un poco intentando modelizar cuál es el impacto a través de diferentes tipos de... pero el efecto puede ser demoledor desde el punto de vista de lo que es la actividad económica e incluso la recaudación. No tengo aún, yo no podría darte una estimación aún de la cuantía de ese efecto, pero no es desdeñable, como decía el presidente, que haya una pérdida recaudatoria neta como consecuencia de los efectos de segunda ronda que se pueda gestionar. Este es el clásico ejemplo que deteriora el índice de competitividad fiscal. Es decir, es un impuesto que no recauda en el medio plazo, sino tiene una recaudación negativa y genera una distorsión económica muy importante. Es decir, es el clásico ejemplo de un impuesto que dices, bueno, si no recauda y distorsiona, ¿por qué lo pongo? ¿No? Es decir, al final los impuestos tratan de generar la mínima distorsión maximizando la recaudación, y este genera la máxima recaudación minimizando, la mínima recaudación maximizando la distorsión. Sí, Bruno Pérez, de ABC. Hola, Bruno. No se te oye, Bruno, pero tienes el micrófono abierto. Hola, ¿me escucháis ahora? Ahora sí. Venga. Dos preguntas. Una en relación con la recaudación. Se ha generado un cierto debate también en parte por un informe que ha realizado la Junta de Andalucía al respecto, en relación a que los contribuyentes de Madrid y Andalucía podrían desgravarse de alguna manera la cuota virtual que les correspondería por el impuesto de patrimonio, aunque no la paguen de manera efectiva, y hacer así y reducir así su factura fiscal por el gravamen. Me gustaría pues no sé, conocer vuestra opinión al respecto, si consideráis que eso puede ser así o no. Luego, haciendo un poco de no sé cómo denominarlo, de ficción a futuro, ¿cómo consideráis que afectaría al sistema fiscal o a la reputación de España el hecho de que pues cuando tenga la oportunidad de pronunciarse sobre el particular, el Constitucional admitiera este gravamen, ¿no? esta figura que ha creado el Gobierno y a la que habéis tantas objeciones? Muchas gracias. En relación con la primera cuestión, yo creo que efectivamente ese es un debate que se ha suscitado mucho. Si cuando se calcula el límite del 60% de la cuota de impuesto a la renta, sumando las cuotas de los tres impuestos, de la base del impuesto a la renta, perdón, sumando las cuotas de los tres impuestos, la cuota de IRPF, la cuota de patrimonio y la cuota del impuesto a la solidaridad, computan, en el caso del impuesto al patrimonio, la cuota íntegra, que es la interpretación literal, o computa la cuota efectivamente pagada, que en aquellas comunidades autónomas que la han bonificado es 0, Madrid y Andalucía, o es el 50% Galicia. Y bueno, las leyes son interpretables. Esto es una demostración más de la escasa técnica legislativa, que es una forma muy fina de llamarle a una chapuza legislativa, que tiene escasa técnica legislativa. Es una manera, digamos, suave. Pues evidentemente, si nos vamos a una interpretación literal, la ley dice lo que dice. Estamos ante un caso que mencionaba Javier, en que se ha replicado, se ha copiado literalmente el impuesto del patrimonio. Y en el impuesto del patrimonio, la norma, la medida se viene aplicando, lógicamente, sobre cuota íntegra. Ahora bien, cuando trasladamos esa medida de limitación de la confiscatoriedad, que no puede sobrepasar el 60% de la base de IRPF, y lo trasladamos al nuevo impuesto y computamos primero, lo lógico sería el cómputo independiente de ambas cuotas, pero si computamos las tres al mismo tiempo, desde un punto de vista finalista, en una medida que lo que pretende es evitar un efecto de confiscatoriedad, añadir una cuota que no se paga realmente no parece lógico, porque si la cuota no se está pagando, esa cuota virtual que decís, es decir, la cuota que se pagaría en caso de que no hubiera sido bonificada, no es una cuota que no se paga, por tanto, sobre la misma no coadyuva a una mayor confiscatoriedad. Por tanto, la Administración puede decir en su momento, es verdad que muchos contribuyentes están ateniéndose legítima y lícitamente a la interpretación literal de la norma,
pero la administración tributaria puede agarrarse a una interpretación diferente y decir que prevalece una interpretación teleológica o finalista y que por tanto estamos ante una medida para evitar la confiscatoriedad y por lo tanto lo que debe computarse es lo que realmente se paga, no lo que se debería haber pagado y no se paga. Pero en todo caso es una muestra más, independientemente de la opinión que me merezca, que repito, que literalmente es una interpretación aceptable, pero que puede ser cuestionada por la administración tributaria, es una muestra más de la falta de absoluta técnica y de la falta de calidad de la norma que estamos cuestionando aquí. Más allá, yo creo que este tema se ha interpretado incorrectamente. Más allá de la interpretación jurídica de esta norma, en la práctica lo que va a suceder es que se van a multiplicar los casos de contribuyentes, en el caso de Andalucía y Madrid, que van a tributar en este tributo como consecuencia de la cláusula de cierre de tener que pagar al menos el 20% del impuesto de grandes fortunas. Y esto significa que estos contribuyentes van a pagar en muchos casos impuesto con tipo efectivo del 100% de su renta. Y esto, incluso en la doctrina constitucional, sería inconstitucional. Lo que cuando la normativa del 60% lo que hace es una amortiguadora a este efecto, pero como en la práctica esta normativa se ha introducido así, lo que va a hacer en la práctica es que van a ser muy numerosos los casos de contribuyentes, en el caso de Madrid y Andalucía, que van a tener que pagar más del 100% de su rendimiento, lo cual es otro claro caso y evidencia de inconstitucionalidad. Segunda pregunta, que hablabas de cuál puede ser la opinión del Constitucional. Comentaba antes Javier que depende, bueno, veremos cuándo llega el Constitucional y la composición que tiene, pero en cualquier caso, digamos que los 4, digamos, temas de inconstitucionalidad no tienen, digamos, camiseta conservadora o camiseta progresista. Es decir, yo creo que tanto, primero que no está bien hablar en un tribunal constitucional de progresistas y conservadores, pero en cualquier caso yo creo que todos estamos por la seguridad jurídica, sea cual sea el pensamiento ideológico. Todos estamos porque las comunidades autónomas tengan, y así está en nuestra Constitución, digamos, su capacidad legislativa en materia tributaria, es algo que no está, que está fuera de toda duda. Todos creemos que el procedimiento de aprobación de las normas tiene que ser adecuado y que, bueno, pues que aunque no nos guste, pues no se puede introducir una enmienda que no tiene nada que ver con el objeto tributario, ni, digamos, cambiar la capacidad legislativa de las comunidades autónomas con una armonización sin utilizar el procedimiento adecuado. Y yo creo que todos, absolutamente todos en este país, estamos de acuerdo en que los impuestos no tienen que ser confiscatorios. Es decir, que yo creo que al final, sea cual sea la composición del Constitucional, independientemente, digamos, de su... que no tenía por qué haberlo, ¿no? De cómo lo queramos etiquetar, pues bueno, son consideraciones que no son ideológicas, son consideraciones de puro sentido común. Perdón, en realidad, más que por la composición del tribunal, yo preguntaba por las potenciales consecuencias que podría tener una resolución favorable del Constitucional sobre esta figura, en términos de reputación y de funcionamiento del sistema fiscal. Bueno, pero Bruno, aquí yo estoy firmemente convencido. Este impuesto, a lo mejor lo vemos que haya que pagarlo en 2023, pero dudo que en 2024 y siguiente porque es que primero, con unas Cortes Generales nuevas hay que reformar de una vez el sistema de financiación de comunidades autónomas, no podemos seguir así. Y lógicamente, si lo reformamos, esto desaparece. Y perdonadme mi obsesión por los no residentes, pero es que, vamos a ver, somos un país turístico, necesitamos atraer a esas grandes fortunas. Y sobre todo, y para olvidarnos de si somos del ala progresista o del ala conservadora, es que no nos centremos solo en la imposición directa, por favor, no nos centremos solo en renta, patrimonio, sociedades. Hay que hablar de la imposición indirecta. Esta gente que viene a España gasta mucho, tiene mucho consumo y por tanto paga mucho IVA. Y el tipo general, señores, lo tenemos en el 21%. Entonces, hombre, vamos a superar eso. ¿Tiene sentido mantener este impuesto? No. ¿Lo vamos a tener muchos años en vigor? La voluntad es que sí, pero esto decae seguro. Esto decae seguro. Porque las comunidades autónomas, sobre todo las que tienen comunidades autónomas que lógicamente han apuesto por el turismo, incluida Madrid, van a decir, oiga, lo que hay que establecer son medidas para que estos señores vengan, que se establezcan donde sea, pero que vengan.
Y hombre, por favor, que se nos olvide que no solo existe la imposición directa, también la indirecta, y en concreto son contribuyentes que incentivan sustancialmente el consumo, además consumo de alto nivel, con lo cual el IVA pues incrementa. También, Bruno, respecto a ese tema, lógicamente, más allá un poco de la imagen, es decir, a los propios mercados, en un país con un déficit público como el que tenemos y con una necesidad de financiación tan altas como las que tenemos, el tener ingresos tributarios, como puede ser este impuesto, el de las eléctricas o el de los bancos, que en un momento determinado pueden considerarse anticonstitucionales y tener el Estado que devolver el dinero, pues genera también una gran inseguridad respecto de la realidad de los ingresos actuales, que igual no son tales y hay que devolverlos a lo mejor cuando nos venga todavía mucho peor, ¿no? A ver, el problema que tenemos en este país en este momento es que cada vez que hay un sector que parece que funciona razonablemente bien y que parece que tiene beneficios extraordinarios, entre comillas, aparece una ocurrencia fiscal y aparece un impuesto que trata excepcionalmente de gravar beneficios extraordinarios de una forma espuria, porque, por ejemplo, hay determinado tipo de impuestos que gravan ingresos y no gravan realmente esos beneficios. Oiga, señores, si tenemos un impuesto de sociedades, que es un impuesto perfectamente ajustado a lo que es la realidad económica, que está ya rodado, que tiene sus dificultades y sus problemas que hay que analizar y valorar, pero utilicemos las estructuras que tenemos, los impuestos que tenemos para poder aplicar ese tipo de beneficios que se puedan generar, porque aflorarán en las cuentas de resultados de las empresas y por lo tanto se grabarán de forma normalizada en su momento, si ha habido realmente beneficios extraordinarios. No me creen impuestos ad hoc con el objetivo de, como las energéticas son malas o como porque han generado beneficios extraordinarios o porque los bancos son muy malos porque se han beneficiado de determinado, que eso habría que verlo también, de determinado tipo de ayudas en el pasado, porque las ayudas las han recibido realmente los depositantes, no los bancos, vamos a crear impuestos ad hoc con objeto de gravar esos beneficios extraordinarios que realmente muchas veces no lo son. Perdón por la disquisición. Sí, hola, muy buenas. Soy Laura del Efemine, del País. Yo, por un lado, quería preguntaros sobre la deducción del 20% en el IRPF anunciado por Madrid, si pensáis que por lo menos en parte puede lograr compensar el nuevo impuesto de solidaridad. Y por otro lado, como antes mencionabais, esta acción-reacción, si creéis que otras comunidades ahora podrían ir anunciando incentivos de distinto tipo para un poco compensar esta medida. Por el otro lado, quería preguntar si hay algún claro ganador más allá de Portugal en el panorama internacional de inversores y residentes que ya no elegirían España o serían algún otro lado. Y en ese sentido, como habéis mencionado mucho el tema de los residentes, si creéis que finalmente esto podría solucionarse hasta en el seno de la Unión Europea, en el Tribunal de Justicia, o sea, si cabría el margen en algún momento del proceso para presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. Gracias. Sí, buenos días. Usted ha aludido a cuál es la reacción de las comunidades. Yo vengo de Cataluña y la reacción ahí ha sido la contraria a la que usted ha señalado, que es la de Madrid. Allí, con una celeridad extraordinaria, antes de que se aprobara la ley y se publicara en el BOE, unos días antes, creo que fue el 23 de diciembre, para felicitarnos las Navidades, a través de un decreto ley de 1,5 páginas con una exposición de motivos de media página, se elevó para todo el ejercicio 22 el impuesto sobre el patrimonio. Es decir, se incluyó un tramo adicional a partir, creo que de una base de 20 millones para igualarlo con el estatal. Y la exposición de motivos lo que decía es que urgía, es decir, la extraordinaria y urgente necesidad venía dada por la necesidad de adelantarse a que el Estado estableciera su impuesto y de esa manera asegurarse de que ese incremento de tributación patrimonial se quedaba en Cataluña. Esa es la reacción que ha habido. Entonces, eso me parece que conviene tenerlo muy en cuenta. Y yo antes comentaba con mis compañeros de mesa que se habla mucho de la inconstitucionalidad de este impuesto, del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, pero
por ejemplo, el elemento de seguridad jurídica, de inseguridad jurídica que implica hacer un cambio de este calado cuando faltan escasos días para el devengo del tributo, eso es completamente extrapolable al caso catalán y, por desgracia, no he oído a ningún grupo político que haya planteado la posibilidad de plantear un recurso de inconstitucionalidad, porque el tema es el mismo. Es un tema que estamos viendo, que yo creo que a medida que avanzamos, cada vez estamos más convencidos del el dislate jurídico mayúsculo que se está produciendo en el ámbito del impuesto de patrimonio, por un lado, y desde luego con la inserción de esta especie de replicante que es el impuesto de las grandes fortunas. Solo quiero ser optimista en el sentido de que si hubiera un cambio político, pienso que se darán las condiciones para reconducir esto. Por tanto, quizás este escenario que estamos viendo todos, que es negativo, pues a lo mejor se puede, digamos, conjurar o variar de forma importante, ojalá a corto plazo. Bueno, gracias. Sí, yo muy brevemente, en relación con las dos preguntas que se hicieron sobre si la deducción de la Comunidad de Madrid compensa, creo que es una medida que tiene un efecto importante en cuanto al mensaje que lanza desde el punto de vista fiscal, pero compensa lo que pueden compensar las comunidades autónomas en el plano de la atracción de inversores del exterior, porque su capacidad normativa a la hora de crear deducciones en la cuota pues se limita, que ya es bastante, a la adquisición de bienes inmuebles o a la adquisición de instrumentos de ahorro, pero, por ejemplo, expresamente no pueden crear deducciones de carácter empresarial. Por tanto, no pueden incentivar, por ejemplo, la implantación de una empresa en sentido estricto porque queda fuera de su capacidad normativa. Por tanto, las comunidades autónomas tienen en ese sentido una capacidad muy limitada. En segundo lugar, pues obviamente sí hay ganadores. Los países de nuestro entorno que tienen una política más clara y más coherente de atracción del capital y del capital humano y el capital físico y económico, pues yo creo que van a ser los grandes ganadores, singularmente el caso de Portugal, que se menciona constantemente. Y además yo quería destacar que esto supone una contradicción clara con una medida muy reciente que prácticamente se ha aprobado simultáneamente con la aprobación de este impuesto, que es la reforma en la ley de startups del régimen de impatriados para hacerlo más ventajoso. No tiene mucho sentido, por un lado, facilitar que vengan impatriados reduciendo los requisitos para atraer a los nómadas digitales y a este tipo de profesionales altamente cualificados y, por otro lado, introducir una medida de esta naturaleza que va en sentido precisamente contrario, ¿no? Es para mí una absoluta contradicción. No sé si... Respecto a lo que decía César, yo sí quería hacer una acotación. Es verdad que en la ley de cesión de tributos hay una limitación para la aplicación de deducciones de carácter empresarial, pero se habla de actividad empresarial, pero no de inversiones financieras. Y por lo tanto, la posibilidad de aplicar deducciones de carácter financiero, básicamente acciones, fondos de inversión, etcétera, que son la forma de canalización del ahorro hacia la inversión productiva, yo creo que se puede aplicar de forma generalizada. Claro, de hecho. Bueno, ya, por lo tanto, la posibilidad existe y lo que ha hecho la Comunidad de Madrid es aplicarla en respuesta a este tipo de acciones por parte del Gobierno de la Nación. Hola, buenos días. Miguel Medina Albanés, gracias por la presentación. Era por volver al tópico de los no residentes. Entonces han puesto el ejemplo concreto de una persona que tenía en Luxemburgo una casa en Madrid, otra en Marbella, otra en Barcelona. ¿Puede ocurrir algo similar con los fondos de inversión inmobiliarios? O sea, si hay un family office que tiene una participación significativa en ese fondo de inversión inmobiliario que está registrado en Luxemburgo, me da igual, ¿esa familia va a tener que tributar en España si la parte que le corresponde del fondo es superior en valor de mercado al mínimo legal de la ley? Eso depende, y que me corrijan mis colegas, de cuál va a ser la doctrina que va a establecer la Dirección General de Tributos al respecto. Pero está redactada de forma tan sumamente amplia que un fondo de inversión podría también entrar, desde mi punto de vista, en el concepto de sociedad extranjera que tiene tenencia de inmuebles en España. Y un tema, dejar claro que no es que estos inmuebles no tributaban ahora.
Estos inmuebles no tributaban en patrimonio, pero estaban tributando en impuestos de bienes inmuebles y fuertemente en muchas ocasiones. Por tanto, no es que estuvieran desfiscalizados, tenían una fiscalidad ya en España. Y el caso era en el caso de que el poseedor de esas acciones no fuera residente en España, porque si era residente en España y tenía el vehículo fuera de España, también tributaba por obligación personal. Es decir, eran casos muy concretos, pero lo que sí que es verdad es que la normativa ha hecho perder atractivo al mercado inmobiliario español y luego la discriminación entre residentes y no residentes puede ser objeto de controversia y reproche jurídico en un ámbito distinto del constitucional y posiblemente con plazos distintos de lo constitucional. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ha sido más que una exposición, un debate interesante y donde, bueno, yo creo que aquí todos han expuesto su punto de vista y espero que, bueno, que muchas de las dudas que surgían en torno a este impuesto pues hayan quedado aclaradas. Muchas gracias.